No lo hiciste por bondad, lo hiciste para sobrevivir. Y ahora ya no sabes la diferencia. Llevas años eligiendo la versión de ti que otros necesitan, la que no genera conflicto, la que encaja, la que no molesta, la que siempre está disponible. Y lo llamas madurez, y lo llamas generosidad, y lo llamas saber estar. Pero hay un nombre más preciso para eso. Se llama miedo al rechazo, disfrazado de virtud. Alfred Adler lo estudió durante décadas. Fue contemporáneo de Jung y Freud. Y lo que descubrió sobre las relaciones humanas es más incómodo que lo que dicen los dos juntos. Adler dijo que la mayoría de los problemas humanos no vienen de dentro. Vienen de cómo nos relacionamos con los demás cuando no sabemos quiénes somos. Hoy vamos a ver exactamente cómo funciona ese mecanismo y por qué te está costando más de lo que crees. Hay personas en tu vida que te necesitan de una forma muy específica. No te lo dicen, no lo saben conscientemente, pero lo necesitan. Te necesitan disponible, predecible, igual que siempre. Porque si tú cambias, su mundo también cambia. Y eso les asusta. Y tú lo percibes, no con palabras, con señales. Con la tensión que aparece cuando dices que no por primera vez. Con el silencio que llega cuando pones un límite que antes no existía. Con la incomodidad que genera cuando eres diferente a lo que esperaban. Y aprendiste a evitar esa tensión, a suavizarla, a absorberla tú para que nadie más la sintiera. Adler lo llamaba el estilo de vida compensatorio, el patrón por el que una persona organiza su vida entera alrededor de lo que los demás necesitan. No por altruismo, por miedo a las consecuencias de no hacerlo, miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a quedarte solo si dejas de ser útil de esa forma. Y ese miedo es tan antiguo que ya no lo sientes como miedo, lo sientes como tu forma de ser, como tu carácter, como quién eres. Pero no es quién eres, es quien aprendiste a ser para que otros no se fueran. Aquí está la trampa que Adler identificó con precisión quirúrgica. Cuando organizas tu vida alrededor de lo que otros necesitan, desarrollas una habilidad enorme para leer a los demás. Sabes exactamente qué necesita cada persona, qué decir, qué no decir, cómo moverte para que todo fluya. Y eso te da una sensación de control, de utilidad, de ser necesario e indispensable. El problema es que esa habilidad tiene un coste que no ves de inmediato, que mientras lees perfectamente a todos los demás, pierdes la capacidad de leerte a ti mismo. ¿Qué quieres tú realmente? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te daría energía en vez de quitártela? Preguntas que deberían tener respuesta inmediata y que de pronto son difíciles de responder, porque llevas tanto tiempo mirando hacia afuera que el dentro se ha vuelto desconocido. Y cuando alguien te pregunta ¿qué quieres tú?, hay un momento de vacío antes de responder. Ese vacío no es falta de deseos, es que llevas años sin consultarte a ti mismo antes de decidir. Llegar hasta aquí ya te separa de la mayoría. La mayoría no llega a ver esto nunca. Escribe en los comentarios una sola palabra: límite. No como lo que pones, como lo que estás empezando a considerar poner. Y fíjate si la palabra te genera incomodidad antes de escribirla. Eso también es una señal. Ahora continuemos, porque lo que viene cambia cómo ves cada relación en tu vida. Adler habló de algo que llamó el complejo de inferioridad, pero no como lo entendemos normalmente. No es sentirse menos que otros. Es algo más específico y más devastador. Es sentir que solo eres valioso en la medida en que sirves a otros, que tu lugar en el mundo depende de tu utilidad, de lo que aportas, de lo que resuelves. Y cuando dejas de ser útil, el miedo aparece. Porque sin esa función, ¿qué eres? Esa pregunta es la que más personas evitan durante toda su vida, porque la respuesta exige algo que el rol de cuidador nunca exige. Exige saber quién eres cuando nadie te necesita, cuando no hay nadie a quien ayudar,
cuando no hay ningún problema que resolver, cuando estás solo con lo que eres, sin función, sin rol, sin propósito externo que te defina. Y ese momento, para muchas personas, es el más aterrador de todos. Más que el conflicto, más que el rechazo, más que cualquier amenaza que venía de fuera. Porque de fuera puedes defenderte. Del vacío interno, no sabes cómo. ¿Por qué el entorno se resiste cuando empiezas a cambiar? Adler tenía una respuesta muy clara para eso. Porque cada relación es un sistema. Y los sistemas buscan equilibrio a toda costa. Cuando tú eras predecible, el sistema funcionaba sin esfuerzo. Cada persona sabía su papel. Tú dabas, ellos recibían. Nadie tenía que cuestionarse nada. Cuando empiezas a cambiar, el sistema se desestabiliza y las personas que se beneficiaban del equilibrio anterior lo resisten. No siempre conscientemente, a veces con culpa, a veces con distancia, a veces con crítica directa. Y tú lo interpretas como una señal de que estás haciendo algo mal, cuando en realidad es la señal más clara de que estás haciendo algo bien. Porque lo que se resiste al cambio era exactamente lo que necesitaba cambiar. No ellos, el patrón, el sistema, la dinámica que construisteis juntos sin elegirla conscientemente. Adler decía que el coraje más importante no es el coraje físico, es el coraje de ser imperfecto, de no tenerlo todo bajo control, de permitirte decepcionar a alguien sin que eso te defina como persona, de poner un límite aunque genere tensión, aunque la otra persona no lo entienda, de decir lo que piensas aunque no sea lo que querían escuchar. Ese coraje no se aprende de golpe. Se practica en pequeñas dosis cotidianas, en cada conversación donde eliges la honestidad sobre la comodidad del otro, en cada momento donde eliges lo que necesitas sobre lo que se espera de ti, en cada vez que dices no y aguantas la incomodidad que viene después. Y con el tiempo, algo cambia. No en los demás, en ti. Dejas de necesitar su aprobación para saber que estás bien. Y eso cambia absolutamente todo. Cada conversación, cada decisión, cada relación. Hay algo que Adler observó que muy poca gente quiere admitir, que muchas relaciones que llamamos profundas son en realidad transacciones muy bien disfrazadas. Tú das disponibilidad, apoyo, presencia constante. El otro da aceptación, compañía, la sensación de ser necesario. Y mientras las dos partes cumplen, la relación funciona. Pero en el momento en que una de las partes quiere cambiar los términos, la relación muestra lo que realmente era. Las que sobreviven a ese cambio son las reales. Las que no, eran transacciones. Y perder una transacción duele. Adler no lo niega. Pero lo que queda después de ese dolor es algo que no tenías antes. Relaciones donde eres elegido por quién eres, no por lo que haces o por cómo les haces sentir. Personas que te quieren con límites, que te respetan cuando dices no, que no necesitan tu versión complaciente para seguir ahí. Y eso es lo más parecido a la libertad real que puedes experimentar en una relación. No lo hiciste por bondad, lo hiciste para sobrevivir. Y funcionó. Durante un tiempo. Pero ya no es supervivencia. Es un hábito que te está costando más de lo que te da. Adler no te pide que dejes de cuidar a otros. Te pide que empieces a incluirte en la lista de personas a las que cuidas. Que dejes de llamar madurez a lo que es renuncia sistemática de ti mismo. Que dejes de llamar generosidad a lo que es miedo al conflicto con buena imagen. Que dejes de llamar lealtad a lo que es dependencia emocional de la aprobación ajena. Que te preguntes una vez en serio, ¿qué quedaría de mí si dejara de ser útil para todos? La respuesta a esa pregunta es quién realmente eres y merece al menos tanta atención como todo lo que le das a los demás.
En el próximo vídeo vamos a hablar de algo que Jung llamó la sombra. Adler estudió algo que llamó el orden de nacimiento y que va mucho más allá de ser el mayor o el pequeño. Lo que estudió fue cómo cada persona desarrolla una estrategia de supervivencia en su entorno más temprano y cómo esa estrategia se convierte en el patrón que repite en todas sus relaciones adultas. Si aprendiste que siendo útil te quedabas, sigue siendo útil para que te quedes. Si aprendiste que siendo invisible no había conflicto, sigue siendo invisible para evitar el conflicto. Si aprendiste que cediendo conseguías paz, sigues cediendo aunque ya no necesites esa paz. El patrón no desaparece cuando creces, se sofistica, se vuelve más difícil de ver, pero opera exactamente igual, con la misma lógica, desde el mismo miedo original. Y mientras no lo ves, lo llamas personalidad, lo llamas forma de ser, lo llamas tú. Hay un momento específico en el que el patrón se vuelve visible si sabes dónde mirar. Es el momento en que alguien te pide algo que no quieres dar. Y en vez de decir que no directamente, buscas una forma de decirlo que no genere malestar, que no decepcione, que no rompa nada, que no cambie cómo te ven. Y a veces esa búsqueda dura tanto que acabas dando lo que no querías dar. Y lo llamas flexibilidad. Y lo llamas no ser egoísta, cuando en realidad es incapacidad de tolerar la incomodidad de que alguien esté decepcionado contigo. Adler decía que esa intolerancia a la decepción ajena es uno de los grilletes más fuertes que existen, porque es invisible y porque viene envuelta en una imagen positiva de ti mismo, el que siempre está, el que nunca falla, el que resuelve, el que no complica. Una imagen que el entorno refuerza y que tú mantienes aunque te cueste la vida propia. La libertad que Adler describía no era la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. Era algo más específico y más difícil de conseguir. Era la libertad de tolerar las consecuencias de ser quien realmente eres. De tolerar que alguien se decepcione sin que eso te destruya. De tolerar el conflicto sin necesitar resolverlo inmediatamente para sentirte bien. De tolerar el silencio después de un límite, sin llenarlo con disculpas y explicaciones. Esa tolerancia no es natural. Se construye, se practica, se gana con pequeñas incomodidades sostenidas. Y cada vez que la ejerces, algo en ti se hace más sólido, menos dependiente de la aprobación externa para saber que estás bien, más capaz de elegirte a ti mismo sin que eso te parezca egoísmo. Porque elegirte no es egoísmo. Es el requisito mínimo para tener algo real que dar a otros. Lo que escondes, lo que niegas, lo que llevas años sin mirarte.